Listo, chicos, muy buenos días. Ahorita sí, ya después de haber arrancado con la grabación, arranquemos con el trabajo. Tengo una pregunta. Hasta el trabajo desarrollado hoy, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta? Mayerly, Jamie, Esteban, ¿alguna pregunta en cuestión? Listo. Muchachos, vamos a trabajar entonces, siendo las 4:25, arrancamos. ¿Listo? Traten de, yo sé que es complicada la hora y empieza el sueño, pero tratemos de hacerlo con todo porque vamos a desarrollar las últimas 10 preguntas que nos quedan. En este caso, muchachos, la pregunta que les tengo es la siguiente. ¿Cómo les fue con el siguiente cuestionario? ¿Ya resolvieron el cuestionario 5? Bueno, vamos entonces a hacer esto. Vamos a terminar este. Nos vamos a tomar 10 minutos de descanso y pasamos al cuestionario siguiente. ¿Listo? Para que quedemos atentos. Entonces, vamos a arrancar con la 111. Dice, un grupo de investigadores quiere cuantificar la masa del MgCl, cloruro de magnesio. ¿Qué se obtiene al realizar la siguiente reacción? Mg más 2 moles de Cl produce 1 mol de MgCl2 más 1 mol de H2. Listo. Primer tema que me gustaría tratar aquí es de estequiometría. ¿Qué es la estequiometría? Es la rama de la química que se encarga de cuantificar. ¿Listo? ¿Cuantificar qué? Cantidades. Entonces, cantidades. Entonces, ¿en qué se va a basar? Tengo una reacción. A más B produce C. Lo primero que ella me va a decir es cuántos átomos reaccionan. En este caso, por ejemplo, estoy viendo un átomo reacciona con un átomo de B para producir un átomo de C. ¿Dónde los veo? En unos subíndices que encuentro aquí. Cuando yo no veo un numerito en un subíndice, por ejemplo, voy a tener este esquema, este símbolo A. Cuando veo un subíndice aquí, eso indica la cantidad de átomos. Por ejemplo, yo quisiera cambiar esto a 2 átomos de B, pondría así, aquí un 2. ¿Listo? Un átomo de A reacciona con 2 átomos de B para producirme uno de C. ¿Listo? Entonces recordemos, acá abajo, átomos. Se lo recuerdo porque muchas veces algunos de nosotros olvidamos ese concepto y nos confundimos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los que están acá, átomos. ¿Listo? Los que se encuentran, ahora sí, vamos a ver, aquí hay otro número implícito. Aquí yo esto puedo decir, una mol de A reacciona con una mol de B, que está compuesta por 2 átomos de B, para producir una mol de C, que está compuesta por un átomo. ¿Dónde veo esas moles? Antes del sistema, yo puedo poner un número. En ese caso, cuando yo no vea nada, recuerden, colocan un 1. Entonces, aquí hay un 1, aquí hay otro 1 y aquí hay otro. Este 1 se llama coeficiente estequiométrico. Estequiométrico. ¿Para qué sirve? Les indica la cantidad de moles de moles reactivas o relacionadas a la reacción. ¿Listo? Eso es lo que les permite hacer ahí. Ese es el gran detalle. Entonces, supongamos que no es una mol de A. ¿Cómo leeríamos esto? Voy a borrar aquí, por ejemplo, y vamos a colocar aquí otro valor. Voy a colocar aquí 2. Leyendo esto me quedaría así. 2 moles de A. Cada A está formada por un átomo solitario. Reacciona con una mol de B formada por 2 átomos de B. Producen una mol de C. Bueno, aquí pongamos 4. Por ejemplo, miren, produce 4 moles de C formadas por un solo átomo de C. ¿Listo? Eso es lo que yo tendría ahí y así yo empiezo a leer
ecuaciones. ¿Listo? Eso me va a ayudar a mí a tener una claridad en la lectura de las ecuaciones en el sistema. ¿Listo? Hasta ahí alguna pregunta. Más adelante vamos a ver cómo se empieza a relacionar esto con las cantidades. Porque resulta, acontece que, ¿qué son las moles? Las moles no son más que una unidad de peso. ¿Listo? Pero nosotros los químicos decidimos complicarnos un poquito la vida y pasar todas las masas a pesos. ¿Qué es una mol? Una mol es la cantidad que pesan un equivalente a un número de Avogadro. Sí, que cada vez se va complicando un poquito, pero no es difícil. De Avogadro. Sencillamente, ¿qué es esto? Y de la forma más fácil posible. El número de Avogadro son la cantidad de átomos o moléculas que caben en una mol. Chistoso, ¿no? Entonces son los átomos o moléculas que caben en una mol y se definió como 6.023 por 10 a la 23. Entonces, hay métodos instrumentales y métodos que se inventaron hace mucho tiempo que me permiten a mí determinar cuántos átomos hay en una cantidad de materia. Entonces, cuando llego a este número, que es el número de Avogadro, ahí paro, cojo y peso. ¿Listo? Entonces, cuando llego a 6.023 por 23 átomos de carbono, cojo y peso el carbono. Voy a la balanza y lo peso. Me da 12.01 gramos. Ah, listo, entonces digo, 12.01 gramos pesa una mol de carbono. Que cojo oxígeno y empiezo a tomar átomos de oxígeno, hasta que llego a 1.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, voy y los peso. Yo tengo que pesan 15,99 gramos de oxígeno, pesan una mol de oxígeno. Esos son lo que nosotros conocemos como pesos atómicos. Entonces, otra forma de ver el peso de una mol es el peso atómico de un elemento reportado en la tabla periódica equivale a lo que pesa una mol. Entonces, por lo menos, si ya pesara un gramo en la tabla periódica, aquí yo puedo decir 2 moles o 2 veces el peso, 2 por 1, 2, entonces 2 gramos de esto está reaccionando. Supongamos que pesa 2 gramos. 2 gramos de A están reaccionando con 2 gramos de B para producir, supongamos que C también pesa 1 gramo. Entonces decimos, 2 gramos de A están reaccionando con 2 gramos de B para producir 4 gramos de C. También la estequiometría me permite relacionar en masa, ¿listo? Entonces siempre que yo tengo unos reactivos y un producto y una ecuación ya formada, la puedo balancear. Una vez yo la pueda balancear, le puedo hallar los pesos y con eso puedo determinar cuánta masa voy a necesitar para cada uno de ellos. ¿Listo? Una pregunta, Joana y Catalina, Nenser, todos contéstenme aquí. ¿Ustedes tienen claro el concepto de balanceo de ecuaciones químicas? Es decir, ¿pueden balancear una ecuación? Chicos, hola. No se duerman. Pues yo sí recuerdo haber visto eso, pero la verdad es que no entendí muy bien ni me acuerdo muy bien. Listo. Vamos a tomar este ejemplo de aquí para explicar rápidamente, al menos balanceo por tanteo, que algunas veces no falta que les salgan el ITES. La mayoría las entregan balanceadas, ¿listo? Pero algunas veces le dicen, tome la ecuación, balancela y con base en eso prediga algo. En este caso, por ejemplo, ¿qué es tener una ecuación sin balancear? Es tenerla sin coeficientes. ¿Listo? Miren que ese coeficiente estequiométrico que debe ir aquí, yo no lo tengo. Se ve como que todo fuera 1, pero entonces, ¿qué hago yo en este caso? Me baso en el principio de conservación de la materia. Dice que la materia que hay en un lado debe ser igual a la materia que hay en otro. Cuando yo hago un proceso de transformación química, la materia de los reactivos debe aparecer en los productos. En otras palabras, los átomos que hay aquí, que hay en los reactivos, deben ser iguales a los átomos que aparecen en los productos. Eso sí lo sabemos, ¿no? Listo.
Entonces, miren, por ejemplo, eso también indica el tipo de materia. Si aquí aparece magnesio, yo no puedo esperar que en la reacción aparezca cobre, por ejemplo, no. Magnesio, aquí está el magnesio, aquí está el magnesio, aquí está el hidrógeno, aquí está el hidrógeno. Aquí está el cloro, aquí aparece cloro. ¿Listo? Siempre voy a tener que relacionar los mismos tipos de elementos en la reacción. No me van a aparecer, no me va a aparecer por ahí un cromo, por ejemplo, volando de la nada, no. Los átomos tienen que ser del mismo tipo. Ahorita sí, empiezo yo y voy a seguir un orden secuencial que les va a ayudar mucho a hacerlo más rápido esta parte. Lo primero es el orden para balanceo, orden de balanceo. Por tanteo. ¿Listo? ¿Qué es tantear? Es ir ensayando. Es el famoso ensayo de error. Entonces, el orden por balanceo. Primero voy a contar átomos metálicos. ¿Listo? Segundo voy a contar átomos no metálicos. Y en el tercero y el cuarto, si yo puedo alternar de acuerdo a cómo me quede más fácil, puedo balancear hidrógenos o balancear oxígeno. ¿Listo? Vamos a ver aquí entonces, arranquemos con el balanceo. Átomo metálico, debo conocer. Los metales están de la escala de la tabla periódica hacia la izquierda. Entonces, aquí el único metal que tengo es el magnesio. Listo, empecemos a contar entonces. Átomos de magnesio, vamos a hacer una tablita aquí. Y, ay, perdón, esa tabla quedó horrible. Pero entonces, vamos simplemente a tomar magnesio. Átomos de magnesio en los reactivos. ¿Aquí cuántos hay? Hay 1 por 1. ¿Listo? En este caso, miren que yo estoy tomando un coeficiente. En este caso, vamos a olvidarnos de que ese coeficiente existe y simplemente voy a medir aquí cuántos átomos hay. ¿Listo? Porque este coeficiente de aquí lo voy a poder modificar. Entonces, ¿aquí cuántos hay? Aquí hay 1. ¿Listo? Entonces, átomos de magnesio, 1. Ahorita vamos a ver del otro lado cuántos hay aquí. Dice Mg, aquí no hay nada, entonces asumo que hay un 1. Aquí hay 1. Hay 1 en los reactivos, 1 en los productos. Bien. Siguiente compuesto, no metal, cloro. ¿Listo? Ahorita sí contemos. ¿Cuántos hay aquí en los reactivos? Aquí hay Cl1. Entonces hay 1. Ahorita, en los productos, ¿aquí cuántos hay? Hay Cl2. Entonces aquí hay 2. Aquí la igualdad no se cumple. 2 diferente de 1. Entonces debo buscar un número. Veo primero cuál es el más grande. El más grande es este. Entonces debo buscar un número que a la hora de multiplicarlo por este me dé el valor grande. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué número multiplicado por 1 me da 2? Pues el único que existe es 2. 2 por 1, 2. Ahorita si 2 es igual a 2, correcto, muy bien. Eso me indica que este valor de aquí, este coeficiente del valor de aquí, lo debo multiplicar por 2. Ahorita sí, 2 por 1, 2. Tengo 2 átomos de cloro de este lado y el otro lado voy a tener 2 átomos de cloro. ¿Listo? Después de eso seguimos con el hidrógeno. ¿Listo? Veámoslo aquí. ¿Cuántos de hidrógeno hay? 2 por 1, va a tener 2 del coeficiente por 1 que hay en la molécula, me va a dar 2 átomos de hidrógeno. En los reactivos y en los productos tengo 1 por 2. Una molécula por 2 átomos que contiene cada molécula. ¿Cuánto da eso? Da 2. Entonces aquí ya también tengo balanceado el hidrógeno. Última regla, oxígeno. No hay átomos aquí, no hay átomos acá, entonces no se hace necesario balancear oxígeno. ¿Listo? Hasta ahí ese ejemplo lo medio comprendemos de lo que es un balanceo y miren que la ecuación me da lo mismo. O hacemos otro ejemplo de balanceo. La idea es que ustedes logren ver esto de manera rápida y recuerden su química general. Otra cosa importante lo que estoy haciendo aquí, cuando ustedes terminan todo lo que sea una unidad, tanto en los subíndices, es decir, en los átomos, como en los coeficientes, ustedes lo borran para dejar la reacción lo más bonita posible. Y miren que esta reacción es exactamente la que tenemos aquí, ¿listo?
¿Ahí qué parte hemos tocado? Hemos analizado un poquito estequiometría para que ustedes me puedan leer reacciones de forma correcta. Hemos tocado balanceo de ecuaciones para que ustedes, si no les dan la ecuación balanceada, puedan decir aquí hay algo mal y puedan balancearlo rápidamente. ¿Listo? Y ya con eso poder interpretar la pregunta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, listo. Seguros que quedamos claros. ¿Listo? Entonces, continuamos. Tenemos la reacción. Para eso utilizan 1 gramo de magnesio. Miren, utilizan 1 gramo de esto más 1 mililitro de HCl. Listo. Hasta ahí tenemos la parte. Para hacer la reacción, para ver qué ocurre y saber cuánto de esto se cuantifica. Cuando yo hago eso, cuando yo estoy metiéndole cantidades, digo, bueno, adiciono 1 gramo de una sustancia a otro gramo de otra, ¿cuánto se me va a producir? Eso entra en la aplicación de la estequiometría, ¿listo? Entonces nos están preguntando por cantidad, voy a usar cálculos de estequiometría. Y 1 mililitro más de HCl manteniendo la temperatura constante, es decir, esta reacción la voy a hacer a 45 grados centígrados. Listo. Para finalmente empezar el MgCl obtenido al final de la reacción. De acuerdo con la información anterior, ¿cómo debe repetir el grupo de investigadores sus mediciones para estar más seguro de la medición de HCl? En resumen, voy a repetir esto. Entonces, la idea es volver a hacer el experimento para asegurarme de que yo no me haya equivocado en el sistema. Entonces, ¿yo qué creo que debo hacer? Si mi experimento consiste en Mg más 2 de HCl, y esto le adiciono 1 gramo y esto le adiciono 1 mililitro para producir MgCl2, y esto lo quiero pesar, más hidrógeno que se libera. Ahorita sí, ¿cómo lo debo repetir? Usando cantidades mayores de reactivo a una temperatura de 45. Recuerden, la reacción está realizando a 45 grados. Supongan que aquí 1 gramo más 1 mililitro me da 2 gramos de esto. Ahora, si yo duplico la concentración, 2 gramos, 2 mililitros, ¿creen que voy a confirmar este peso? ¿Quién quita yo ya le he hecho mal y el peso sea más? ¿O qué tal yo le haya echado un poco más de sustancia y el peso sea menos? Yo necesito es confirmar esto. A la hora de duplicar las cantidades me daría posiblemente el doble de producto. ¿Listo? En este caso yo no estoy confirmando, estoy realizando una nueva experiencia. Entonces, cualquier cosa que sea variar las cantidades no me estaría confirmando, me estaría generando un nuevo dato. ¿Listo? Entonces, por eso cualquier cosa que me relacione variar cantidades no lo voy a tomar, porque miren, aquí dice claramente cómo debe repetir el grupo de investigación sus mediciones para estar seguro. Entonces, ¿cómo va a repetir usted el experimento para garantizar que lo está haciendo bien? Entonces, repetir es confirmar algo para saber si estoy bien o estoy mal. Entonces, aquí, variar cantidades, no. Así sea la misma temperatura, falso. B, usando las mismas cantidades, muy bien, me quedo con las mismas cantidades a una temperatura de 25. Pero es que miren, yo estoy calentando a 45. Si yo cambio la temperatura, es como si usted cambiara la temperatura de una receta de cocina. Usted dice, el horno deje el pastel por 1 hora, 45 grados. Eso se va a demorar 1 hora en estar listo. Si usted le baja la temperatura, usted ya no sabe qué tiempo va a tener. Entonces, si cambia la temperatura, tampoco estaría confirmando la reacción. Entonces, también se descarta. La C dice, usando las mismas cantidades de reactivos, bien, sin variar la cantidad de reactivos, a una temperatura de 45. Bien, doble chulito, lo dejo en visto porque es hasta ahorita la mejor. A 45 con las mismas cantidades, es repetirlo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. D, usando un metal diferente al magnesio. Si ustedes toman este metal que es de la reacción y lo cambian por otro metal cualquiera, ¿listo? Lo que les va a dar posiblemente va a ser otro compuesto diferente. Así tengan el mismo HCl. Va a cambiar de manera diferente porque estoy cambiando el metal. En ese caso, la reacción ni siquiera va a ser parecida, va a ser otra reacción.
Descartado y me quedo con la que tengo en doble visto. ¿Listo hasta ahí? 111, respuesta correcta. Después de mucho aprendizaje, la respuesta correcta es la C. Y esa respuesta nos lleva a nosotros a tocar 3 temas. Estequiometría, cómo leer bien una ecuación química, balanceo de ecuaciones y por último la respuesta, cómo confirmar o qué es una confirmación de datos en ciencia. ¿Listo, chicos? Hasta ahí espero vayamos bien. Vamos ahorita con la 112. La 112 dice lo siguiente. Un estudiante quiere saber cuál es la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Para eso él mide la temperatura de ebullición con un termómetro de mercurio y el porcentaje de humedad con un aparato llamado higrómetro. Muchas medidas las toma en su ciudad y obtiene los resultados que se muestran en la tabla. Perdón, ambas medidas las toma en su ciudad y obtiene los resultados que se obtienen en la tabla. Temperatura, 90 grados. Y humedad, 42 grados. Esos son los datos que él obtuvo en su ciudad. Entonces, estamos teniendo el lugar de análisis, que es la ciudad. ¿Y cuál es la pregunta que él tiene? Él quiere saber la temperatura y la humedad en la ciudad A. ¿Listo? Y esta es la ciudad A, es su ciudad. Entonces, el que hace, toma la temperatura con un termómetro y con un higrómetro, que es un medidor de humedad, mide la humedad, mide agua y acá mide temperatura. Listo. Y la reporta. Ahorita sí. ¿Cuántas veces debe repetir el estudiante sus mediciones para confirmar sus resultados? Es decir, la hizo una vez, pero ¿qué tal ese día haya hecho frío en su ciudad? ¿O qué tal ese día esté demasiado caliente? Usted debería garantizar al menos unas mediciones, varias mediciones, para decir cómo se comporta. Eso se llama repetitividad. Y con eso hacemos un promedio estadístico. ¿Para qué sirve en este caso la estadística? Usted va a tener un dato 1, un dato 2, un dato 3, un dato 4, un dato 5. Y usted así a ojo de mal cubero puede determinar incluso si los datos son similares o no. Por ejemplo, el primer día le dio 90, al segundo día le dio 91, al tercer día le dio 87, al cuarto día le dio 140, al quinto día le dio 92. Así viendo simplemente estas mediciones, yo puedo decir, bien, mi temperatura oscila alrededor de los 90, porque está ahí en ese tramo, ¿listo? Y si miro bien, el de 140, algo en ese cuarto día, debió haber pasado que alteró el resultado, ¿listo? Porque no es normal, vengo en una tendencia 90, 90, 80, 90, voy en ese sistema y un momento a otro me pase a 140, ¿listo? Estos se conocen como datos anómalos. Y al hacer repeticiones yo puedo identificar los datos anómalos, ¿listo? Ahora, descartando este dato anómalo, repitiéndolo, verificándolo, yo puedo sacar algo que se llama promedio. ¿Qué es el promedio? No es más que la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. ¿Cómo se hace eso? Entonces empiezo x1 más x2 más x3 más x4 más x5 dividido el número de datos que tomé. Tomé 1, tomé 2, tomé 3, tomé 4, tomé 5, entonces divido 5. Y eso les va a dar un valor. Ese valor es el valor promedio de la ciudad, es decir, es el valor que representa su dato en la ciudad como tal. Eso también muchas veces lo preguntan y se los incluye acá. ¿Listo, chicos? Entonces, le dice, ¿cómo va a garantizar usted que sus datos son repetibles? Lo primero es mídalos varias veces. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar el que nos diga varias veces. Una vez, ya por aquí empezamos mal. Una vez en ciudades diferentes. Si la pregunta se relaciona con la ciudad A, si él quiere determinar el valor en su ciudad, ¿para qué se va a ir a otra ciudad, a la ciudad B, a medirlo? No le va a servir de nada, la idea es repetirlo en su ciudad. ¿Listo, chicos? Entonces, por ese lado ya A empezó perdiendo por punta y punta. Con los mismos instrumentos, pues está bien, porque yo debo verificar, si voy a tomar la temperatura con este termómetro, asegurarme de que con ese termómetro las tomo todos para que, si el termómetro está fallando, al menos el error sea todo asociado al mismo termómetro, ¿listo? Y así vamos nosotros a trabajar. Entonces, esa parte estaría bien, pero el inicio sí está totalmente mal.
Entonces, una vez en ciudades diferentes, la B, perdón, también arranca mal. ¿Para qué tomarlo una vez y para qué quiere varias ciudades si solo nos interesa la ciudad A? Falso, con diferentes termómetros, ¿no? Debo hacerlo con el mismo termómetro y en la misma ciudad varias veces. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí. 5 veces en la misma ciudad. Ah, bien, ahí estamos bien. Con distintos higrómetros. Falso, porque yo debo medir con el mismo instrumento, llámese termómetro, higrómetro, la misma propiedad. Entonces, falso. Y la D, que es la última que nos queda. La D nos dice entonces, 5 veces en la misma ciudad, muy bien, con los mismos instrumentos, muy bien, la D. ¿Listo, chicos? 112, la D. Hasta aquí vamos bien y vamos desarrollando, incluso conceptos de estadística, para qué nos sirve la estadística, cómo reconocer un dato anómalo y principalmente cómo garantizo la eficiencia de un dato en un análisis. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me están entendiendo bien? ¿Me están escuchando bien en las casas? Porque yo a través de mi otro sistema estoy viendo que se entrecorta un poco, no sé si se entrecortará, si me escucharán fluido. Sí, se le escucha bien, profe. Ah, listo, es que acá se me va la imagen, entonces me preocupo. Pero bueno, vamos hasta ahí bien. Continuamos con la 113. La 113 dice, ¿dónde está? Se me fue. Algunas especies de aves que habitan latitudes cercanas a los polos permanecen allí durante el verano, donde se reproducen, anidan y cuidan a sus pichones. Cuando termina el verano, estas aves migran con sus crías a latitudes tropicales. Entonces nos dice, tenemos el globo terráqueo. En los polos, algunas aves llegan y durante lo que es verano, ellas viven ahí felices. Y en invierno, las aves deciden bajar a los polos, ¿listo? Eso es lo que pasa con esa ave, bajan a las tropicales, perdón, a los trópicos, ¿listo? Bajan al Ecuador, donde recuerden que por acá siempre es clima calientico, siempre es clima templado. Entonces, bajan cuando hace frío, ¿por qué están migrando? Porque el invierno posiblemente los puede lastimar, los mata una cantidad de la población, o el alimento escasea y en ese caso pues ellas deben migrar en busca de alimento. Listo. Eso nos dice ahí. Muchas de las plantas que consumen estas aves en los ecosistemas cercanos al polo, es decir, aquí hay una planta, hay unas plantas características que se encontraban por aquí. Listo, ahí está la planta. El ave viene y se alimenta de la planta. ¿Está? Ahora se encuentran en regiones más tropicales, entonces de alguna forma esta planta que estaba aquí logró llegar y crecer acá. ¿Listo? Encontraron la misma planta en el polo que en el trópico. A muchos kilómetros de su hábitat original, algunos investigadores detectaron que las semillas de las plantas no son destruidas por el tracto digestivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a llevar por acá. Mi ave, que parece más un murciélago, pero le digo la cola grande. Mi ave se alimenta de la semilla, la mantiene aquí adentro en su estomaguito y en algún momento del proceso de migración ella la excreta, la saca y la semilla cae. ¿Listo? Esto se hace en el polo, supongamos. En el polo se alimenta, pero acá en la parte tropical ella excreta. Y ella cae al suelo y ahí es donde se procede a tener el árbol que germina en el trópico. ¿Listo? Los investigadores descubrieron que la semilla es capaz de ser ingerida, se mantiene intacta en el estómago y cuando es excretada no es afectada. ¿Listo? ¿Cuál de las siguientes razones puede explicar la reciente aparición de las plantas en los sistemas más tropicales? A. Los frutos de esta planta se mueven por los ríos y los mares y cuando llegan al trópico germinan. En ningún momento estoy viendo que el medio de germinación o el medio de transporte sean los ríos. Es más, ahí no está nombrando los ríos para nada. Entonces, descartémosla. ¿Quién es el medio que las transporta? El medio que la transporta es el ave que ingiere la semilla, la carga en su interior y se mueve al trópico. ¿Listo? Entonces, descartamos eso. B. Algunas plantas de otros ecosistemas le sirven de alimento al ave durante su recorrido hasta las zonas tropicales. Algunas plantas de otros ecosistemas
Él puede alimentarse lo que quiere en otros ecosistemas, pero eso no explica el por qué la planta de interés migra de un lugar a otro, ¿listo? En este caso, eso tampoco tiene sentido. La C. Muchas aves llevan pedazos de hojas y pedazos de flores en el pico. Es decir, en el pico se le queda pegado una hojita, un petalito de la flor, listo, no hay problema, eso está bien. En el pico y las dejan caer durante el vuelo en otros ecosistemas. Muy bien, que las dejen caer, no hay problema, ¿listo? Pero en ese caso, ¿qué es lo que va a germinar? ¿En la hoja, la flor o la semilla? Lo que me interesa a mí es qué pasa con la semilla, no lo que pasa con las hojas, no lo que pasa con los pétalos, ¿listo? Entonces, por eso la C tampoco es la respuesta correcta. Yo necesito saber es qué pasa con la semilla y cómo llega hasta otro ecosistema. La T dice, muchas aves terminan de digerir los frutos durante el vuelo de migración y dejan caer las semillas con excremento en otros ecosistemas. Muy bien, el ave se alimenta, se demora un tiempo en digerir la pepa que se le quedó atrapada en el estómago y cuando llega a otro ecosistema, él la excreta, la saca de su sistema. Eso es lo que estamos viendo y es lo que nosotros buscábamos. Doble chulito, respuesta correcta, la D. 113, la D. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Yo sé que vamos bien y vamos comprendiendo esta parte. Simplemente es hacer deducción lógica de cada una de las preguntas. 114. Un grupo de científicos quiere estudiar el efecto del consumo de semillas del café en el desplazamiento de unas ardillas por un bosque. Para ello capturan 10 ardillas, de las cuales 5 las alimentan con semillas de café y otras 5 con alimentos sin café. Entonces mi objetivo es ardillas. ¿Qué les pasa cuando consumen café? Listo. Yo esperaría que pues el café contiene cafeína, se empiecen a volver más enérgicas y se muevan por todo lado. Entonces yo agarré 10 ardillitas, 10 ejemplares de ardilla y agarré otras 10. A los primeros 10 les di café, que esperaría yo que se muevan más rápido y se distribuyan mejor en ese bosque, es decir, alcancen más distancia a la hora que la suelte, salgan corriendo, una se vaya 15 metros para allá, otra 40 metros para allá, se muevan más. Y a otras las traté sin café. A estas yo esperaría que sean más perezosas y menos energéticas o tengan un comportamiento normal. ¿Listo? Y ese es el experimento que yo hago. Yo simplemente las llevo a un bosque y las libero. La respuesta de mi experimento, ¿cuál es? Medir distancias. ¿Qué tan lejos va a llegar una ardilla cafeinómana y con respecto a una ardilla que no consume café? Eso es lo que voy a analizar ahí. Entonces, ese es mi experimento. A cada ardilla le colocaron un rastreador y se registra su desplazamiento en el bosque durante 72 horas. Listo, mido qué tanto se mueven en 72 horas. Sin embargo, un reciente estudio muestra que los mayores de desplazamiento se observan en ardillas que no alcanzan su edad reproductiva. ¡Ah, carajo! Entonces, ahorita tengo otro problema, la edad. Aquí, si ustedes ven, yo solo cogí 10 y 10, sin importar qué edad tuvieran. Ahorita me dicen, una ardilla joven se mueve más. Una ardilla adulta, vamos a ver qué dicen las ardillas adultas. Entonces, se observa que las ardillas que no alcanzan su edad reproductiva realizan mayores desplazamientos y que las ardillas adultas son territoriales y no se mueven más de 5 metros. Ah, carajo, entonces ardillas territoriales y máximo se mueven 5 metros. Es decir, que ellas tienden a quedarse en el punto. Ahorita sí, con esos datos nos dicen, basado en la nueva información, ¿cómo deben modificar los científicos su experimento para determinar adecuadamente el efecto de las semillas de café? ¿Qué variable estoy olvidando yo aquí? En este experimento estoy olvidando yo la edad. Porque ¿quién quita de estas 10, 8 sean jóvenes y se muevan mucho y 2 sean viejas? Y en esos de acá sin café, 8 sean viejas y 2 sean jóvenes. En ese caso yo no puedo tener parámetros de comparación. ¿Qué haría yo para mejorar esto? Fácil. Lo mismo que está pensando Alejandra en estos momentos, que por ahí está diciéndolo muy bien, es, vamos a dibujar acá, es, tome estas 10, tome la mitad, 5 jóvenes,
5 adultas y hágalas consumir café. De estas 10 que están acá, perfecto. Tome 5 jóvenes, 5 adultas y evite que consuman café. Ahorita sí, suéltelas. Y en ese caso usted va a poder comparar las de que toman café. Si aquí ve que las jóvenes se mueven más y las adultas se mueven menos, usted ya puede comparar estos grupos, joven con joven, adulto con adulto, y puede determinar si el café las hace mover más o menos. E incluso usted puede comparar ahorita adultos con café versus jóvenes con café, o adultos con café versus jóvenes sin café. Puede hacer más comparaciones, es decir, que la clave que nos faltaba era incluir la edad en el experimento. ¿Listo? Con base en eso, vámonos a las respuestas. A ver qué dice. A. Dejar semillas de café en los árboles de donde habitan las ardillas y medir el tiempo que esas demoran en consumirlas. No, yo quiero ver el efecto que causa el café sobre mi ardilla. Yo no quiero ver si la ardilla le gusta o no el café y se sube a un árbol a comerlo. No, yo quiero que mi ardilla obligatoriamente lo voy a obligar a comer café. Entonces, no estoy esperando eso. ¿Listo? B. Colocar semillas en la base de 10 troncos y medir la longitud que recorren las ardillas en el tronco. En este experimento tampoco estoy diciendo que les estoy dando café. Entonces, baila. D. Determinar las edades de las ardillas, mido qué edad tiene cada ardilla, capturadas e incluir el mismo número de ardillas de diferentes edades. ¿Sí vieron? Así ustedes pueden comparar 5 sin café, 5 con café, 10 con café, 10 sin café, jóvenes versus viejas. Y ahí usted puede hacer el análisis correcto. Entonces esta sería la respuesta correcta, la C. Hasta ahí. Vamos a ver la D. Capturar ardillas jóvenes y adultas, bien. Encerrarlas en un área de 3 metros cuadrados. Aquí el análisis me está diciendo que las adultas se tienden a mover 5, entonces las adultas tienen este rango de ataque, 5 metros. Usted me va a decir que va a cogerlas y las va a encerrar en un rango de 3 metros, pues todas se van a quedar ahí encerradas. Las adultas van a quedarse quietas, las jóvenes van a quedarse quietas y usted no va a observar ningún dato. Entonces el problema es esto, 3 metros. Si fuera un desplazamiento de 15 metros, de 40 metros, sí sería viable esa respuesta, incluso me daría más información que la C, pero como me dicen que son 3 metros, ahí ya yo debo descartarla. ¿Listo, chicos? Respuesta correcta, la 114, la C. Muy bien. Eso que estoy variando yo se llaman variables y son las variables que yo puedo controlar, ¿listo? Recuerden, variables independientes, entonces yo puedo controlar la edad, puedo elegir si mis ardillas son de 10 años, 5 años, ¿listo? Otra variable, el café, yo puedo elegir qué ardilla va a consumir café, qué ardilla no va a consumir café. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la distancia que va a recorrer? Esta va a ser mi respuesta, ¿listo, chicos? Ese es el detalle que vamos a tomar en cuenta allí. Por último, vamos a la 115. La 115 depende de todo un análisis que vamos a leer ahí. Listo, dice. Resuelva la 115 a la 117 de acuerdo con la siguiente información. Uno de los cambios químicos en los océanos es su constante proceso de acidificación, generado por la absorción de casi un tercio del dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos nuestro hermoso globo terráqueo. Listo, nuestra hermosa Tierra. Ahí solo hay una partecita. Listo. En esta Tierra pues hay continentes, pero sabemos que el 70% de la Tierra está acuosa, o sea, tiene agua. Listo, esos son los mares, los océanos y todo. Resulta que pues el principal componente del océano es agua, eso es agua. ¿Listo? Resulta que acontece que acá en la Tierra, nosotros los humanos, ¿dónde está el resaltador? Acá en la Tierra vamos a generar algo por quema que es el CO2. Lo generamos mediante la respiración, sí, pero ahorita había un exceso por las quemas y las emisiones de vapores. Ese CO2 va y entra en contacto con el agua y dice que un tercio de ese CO2 es absorbido por el mar, generando reacciones de acidificación. ¿Qué quiere decir eso? Que forman H2O más CO2, entran en contacto y forman H2,
H2CO3, ¿listo? Que se llama ácido carbónico. Listo. Ese ácido carbónico, al entrar en contacto con el agua o al ser formado, tiene una propiedad. Bueno, tiene dos realmente. La primera es que él rápidamente se puede convertir en agua y gas, agua y CO2. El ácido carbónico se lo aplican a las gaseosas, por ejemplo. Le aplican una pequeña cantidad de ácido carbónico, la tapan rápidamente y la dejan ahí. El ácido carbónico, mientras esté a una presión estable, se mantiene en estado líquido. Una vez usted libera la presión, él se convierte rápidamente en CO2 y agua. ¿Listo? Ese CO2, ¿ustedes en qué lo observan? En forma de gas, es decir, ese CO2 son las burbujitas que empiezan a salir de la gaseosa. ¿Listo? Es una forma de generar efervescencia en un refresco. ¿Listo? Pero en el mar tiene otra reacción. En el mar rápidamente puede tomar y liberar 2H más CO3, 2 menos. ¿Listo? Eso causa que este H más empiece a bajar el pH. ¿Qué es el pH? Vamos a ver si acá lo concretamos. El pH es la cantidad de H más presente en el sistema. Listo, vamos a tomar aquí porque esto lo voy a rayar todito. Listo. ¿Qué es el pH? Ustedes ya han oído hablar de la escala de pH, TOP tiene un pH balanceado y el pH va entre 14, un pH balanceado de 7 y el mínimo de pH es 1, es decir, pHs extremos. Cuando llego a 1, estoy hablando de pHs ácidos. Entre más hacia la izquierda, más ácidos. Entre más hacia la derecha, estoy hablando de básicos. ¿Listo? ¿Qué es base? Es presencia de OH-. ¿Qué es ácido? Alta concentración de H+. ¿Listo? Y en 7 tengo agua. Agua en estado neutro. Ahora sí. Miren, estoy liberando H+, entonces cada vez que aumento la cantidad de CO, voy aumentando lentamente la acidez del océano, me voy acercando más a valores ácidos, ¿listo? Eso es lo que me quiere decir la acidez, eso es lo que me quiere decir una escala de acidez también. Entonces cuando ustedes vean, este refresco tiene una acidez de 4, pero es que la leche tiene de 8. Refresco más ácido que leche. Que el agua tiene un pH de 7 y la gaseosa tiene un pH de 3. Gaseosa más ácida que agua. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir ahí. Ahora sí, continuamos leyendo. Y dice que la consecuencia de eso es que el nivel de acidez ha aumentado un 30%, lo cual agota los iones carbonato de calcio del agua. Estos iones de aquí se llaman ion carbonato. ¿Listo? Cuando ellos entran en contacto con el calcio, forman el CaCO3, que se llama carbonato de calcio. Esto se está viendo afectado, el prima más que todo en niveles básicos, y ahorita, al estar en medios ácidos, se está viendo afectado y ahí dice que está disminuyendo. ¿Listo? Vamos a ver. Los científicos han realizado experimentos en el laboratorio para probar que la disminución del pH tiene eficiencia sobre el comportamiento y la actividad de algunos organismos. La tabla muestra los resultados. Entonces, en el laboratorio cogieron calamares y midieron qué pasa cuando están a pH neutro. Su actividad normal, su vida es normal y feliz. Cuando los bajan a pH ácido, se vuelven letárgicos. Quiere decir que se vuelven somnolientos, adquieren como si tuvieran pereza o pocas ganas de vivir. ¿Listo? El krill, cuando está en pH neutro, sus huevitos eclosionan muy bien, es decir, sus crías vienen en huevos y a pH normal son capaces de romper el cascarón y salir a la vida. ¿Listo? Pero a pHs ácidos no son capaces de salir del cascarón, es decir, no logran romper el cascarón y los huevitos se mueren ahí. ¿Listo? Y finalmente los peces de arrecife, a pH neutro, detectan el peligro, pueden ver que hay un depredador y yo me voy, pero a pHs ácidos no son capaces de detectar a los depredadores, se vuelven un poco más... bueno, la palabra que voy a usar es fuerte, pero se vuelven más pendejos, ¿listo? Ven que viene un depredador y no lo ven, es como si no fuera con ellos y se los comen, se vuelven más
ineficientes a la hora de mantenerse vivos. ¿Listo? Eso es lo que nos da la tabla. Con esa información nos vamos a casar y con esa información vamos a tener el análisis. Entonces, los investigadores han encontrado que las conchas de la mayoría de los crustáceos tienen 3 capas. Voy a llevar aquí la conta. Primero, el crustáceo es un organismo vivo. Entonces aquí tengo el organismo vivo. Listo. Va a tener 3 capas. La más interna es nácar. Entonces la que tiene acá adentro es nácar. ¿Qué es nácar? Comúnmente son secreciones del mismo organismo, es decir, la babita del organismo que se empieza a cristalizar y le permite generar una película protectora. ¿Listo? La más interna es nácar, compuesta por capas de quitina y minerales aragonito. ¿Listo? Entonces, el nácar es quitina y aragonito, nada más. Eso es lo que nos dice ahí. La intermedia y más gruesa. Tiene otra capa. Intermedia y gruesa. Es el mesostraco. ¿Listo? Formada principalmente por cristales de carbonato cálcico. CaCO3. ¿Se acuerdan esa sustancia que aquí dice que se ha reducido en un 30%? Pues eso es lo que forma esta capa intermedia, que es la más gruesa. ¿Listo? Y por último, la capa más delgada que se llama periostraco, la más delgadita, que es como el recubrimiento externo. Ese recubrimiento se encuentra formada por queratina. Listo. Ya tenemos las 3 capas. ¿Qué nos dicen el problema que se está acabando? Se está acabando esto. Carbonato de calcio. Listo. Con base en la información anterior, ¿qué problema ocasionaría para los crustáceos la acidificación del océano? La acidificación del océano hace que las cantidades de CaCO3, carbonato de calcio, bajen hasta que se hagan casi cercanas a cero. Si se hacen casi cercanas a cero, este animal que construye con 3 materiales, nácar, carbonato de calcio y queratina, construye una concha, ¿qué posiblemente va a pasar? Pues que no va a tener carbonato de calcio para construir esta capa intermedia. Entonces cada vez la capa intermedia se va haciendo más delgado hasta que en algún punto no la va a tener. Entonces su concha va a ser relativamente dependiendo de la cantidad de nácar que tenga y la queratina, que son 2 capas delgadas. Entonces la concha se va a hacer relativamente más débil. Vamos a ver si nos dice algo así las respuestas o no. Sus conchas no detectarían a los depredadores en el océano. La principal función de una concha, hasta donde yo sé, es igual a un casco, es una armadura. Es una protección que tiene el animal para evitar que factores externos lo ataquen. Es decir, que la concha en ningún momento es un sistema de vigilancia que le permite detectar que depredadores se acercan. Eso por lógica lo podemos descartar. B. Las conchas tendrán un pH ácido como el océano. Comúnmente el pH se mide en sustancias líquidas o gaseosas. Los sólidos rara vez podemos determinar el pH. Entonces, no puedo medirle a eso pH. ¿Listo? Además de eso, ninguno de ellos tiene hidrógeno. Al no tener hidrógeno, no puedo medir un pH en el sistema. ¿Listo? Entonces, descartamos la B también. Se fue la B. La C. Sus conchas serían débiles. Tal vez por formarse solo de 2 de sus capas. Eso no era lo que yo decía. Si acaba el carbonato de calcio, me queda queratina y me queda nácar. Entonces, al final voy a tener esta nada más y esta. Hasta ahí doble chulito, visto y está bien. D. Sus conchas se tornarían más duras y se imposibilitaría el movimiento. Estamos leyendo que el carbonato se está acabando, entonces esto se va a hacer más delgado. El nácar, como vemos allá, es una capa relativamente gruesita, pero la queratina es muy delgada. Entonces, ¿qué va a pasar? Ambas son delgadas. Entre más delgada sea una armadura, ¿ustedes creen que va a ser más resistente? Falso. Entre más delgada la capa, más frágil es. Entonces, respuesta correcta C. Sus capas serán débiles y se formarán por solo 2 de ellas. Respuesta correcta la 115. La C. Hasta ahí espero que vayamos bien, chicos. Vamos a seguir con esa información y vamos a pasar a la 116. La 116 dice: en el agua oceánica es ligeramente alcalina. Su valor de pH está entre 7,5 y 8,4.
pero puede ser ácida si la temperatura aumenta. Con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas muestra el porcentaje de eclosión de los huevos de krill de acuerdo a la variación de pH? Listo. Antes de hacer esto, veamos cómo sería esto. Entonces tengo una gráfica donde voy a tener una variable independiente, una variable dependiente. Variable, aquí tengo variable dependiente, perdón, variable independiente. ¿Cuál sería? En este caso sería el pH, porque es el que yo puedo modificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es donde me dice que es el rango normal de ellos, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Listo. Ahora sí, ver su porcentaje de eclosión, es decir, cuántos sobreviven. Dice, la pregunta decía, a pHs normales, normalmente el agua está entre 7 y 8, listo. Y miren lo que dice que pasa a pH neutro, la eclosión normal de los embriones. Entonces, si la eclosión es normal, yo esperaría que hayan muchos individuos o hayan pocos individuos. Keiner, si yo te digo, la eclosión es normal de los huevos, ¿tú esperarías que hayan pocos o muchos? Pues si es normal, pues depende en qué esté el rango, ¿no? Sí, depende, pero yo le digo son 50, ¿usted esperaría que cuántos hubieran? Pues, no sé, unos 40. Eso, que 10 mueran y 40 vivan. Si yo le digo el porcentaje es de 100, ¿usted qué esperaría? Pues que el 80% estén vivos. Eso, por ejemplo, es una hipótesis que plantea Keiner y está bien. Y miren lo que dice aquí. Dice que a pH ácido, es decir, entre más se vaya para abajo, los embriones no logran salir. Entonces, ¿usted qué esperaría, Keiner? Que entre más abajo la gráfica baje o suba. Keiner. Profe, se me cortó, no le escuché bien. No. Entonces, a pH ácido, vamos a ir a pHs ácidos. ¿Listo? Entonces, a pH ácidos, usted aquí dice que a pHs ácidos los embriones no logran salir del cascarón, es decir, se mueren, los huevos no revientan bien. ¿Usted qué esperaría? Que la gráfica, supongamos que esto es lo normal, ¿listo? Y ahí hubo una linecita. ¿Usted esperaría que el porcentaje de eclosión baje o suba? Pues baje. Exactamente, a medida que usted se va a pHs más ácidos, más huevitos van a morir. ¿Listo? Entonces empieza a bajar. Y usted mire que construyó una gráfica, usted mismo me la dijo. A pHs normales, usted va a tener una normalidad, es decir, una cantidad fija. 80 de 100 sobreviven, 90 de 100 sobreviven. Pero entre más ácido se vuelve, usted probablemente más van a morir. Hasta ahí llega un punto en el que todos se mueren. ¿Listo? Ahorita sí, ubiquemos esa gráfica que Keiner me ayudó a buscar. ¿Y cuál de estas se parece a esa gráfica? ¿Lo vieron? ¿Ya la tienen? ¿Cuál de las que están atrás se parece a la que yo acabo de dibujar en rojo? Efectivamente, la A. La A que está aquí es la que se parece a esta gráfica que tengo aquí, miren. A medida que el pH va acercándose a la neutralidad, voy adquiriendo el máximo de eclosión. ¿Listo? O también lo puedo ver como que entre más ácido el sistema, más mueren. Y aquí me grafica más porque en la información que yo tenía no me decían que pasaban pHs básicos. Pero ahorita me dice, entre más usted suba también el pH, sus huevitos no es que van a sobrevivir mejor, sino que también se van a morir. Entonces, pHs extremos matan a los huevos. Entonces ya complemento la gráfica. Yo puedo decir que de aquí para abajo también los voy a matar. ¿Listo? La gráfica B, ¿por qué no es? Miren, la gráfica B nos dice que a pHs ácidos, voy a quitar esta, ¿listo? Vamos, espérenme, voy a dejar esta gráfica aquí montada encima para que ustedes sepan de qué trataba esto. Pero voy a dibujarla aquí. Listo. La gráfica A ya vimos que es la que se parece, por tanto es la que yo voy a tratar hasta ahorita como la correcta. La B, miren que al pH más bajito, al pH más ácido, me dice que el 100% de los huevos eclosionan. Eso no es lo que me está diciendo acá. pHs ácidos, los huevos se mueren, entonces debería ser el mínimo. Falso. La C sí dice eso. C dice,
A pHs ácidos los huevos están muertos, bien, pero observen que en este caso, en el pH neutro, nunca se observa que haya una normalización, simplemente ellos siguen creciendo. Y en este caso no se comporta así, no hay una eclosión normal de los huevos. Y como dijo Keiner, los huevos a pH normal deberían 80 sobrevivir, de 100, de 190. Esta tendencia lineal me indica que casi todos estarían sobreviviendo, o sea que hay una alta tasa a estos pHs. Y eso no es lo que nos dicen los experimentos. Y además nos dicen, siga subiendo, subiendo, hasta pHs muy básicos, donde también es contraproducente, también la vida no sobrevive y va a tener el máximo. Esto no ocurre en sistemas biológicos reales, ¿listo? Les aclaro, para los que están aquí presentes, usted puede ser quemado tanto por un ácido como por una base. Ambos pHs absolutamente extremos dañan la fisiología animal, ¿listo? Entonces, por eso pHs tan altos tampoco. Y el de aquí es peor, miren. Cuando tengo pHs ácidos, tengo mi máxima eclosión, cosa que es falsa y contradice esta parte que está aquí. Esto es falso. Y a medida que me acerco a la neutralidad, a ese valor entre 7 y 8, voy disminuyendo hasta llegar a un mínimo. Eso no es lo que dice es que cuando está en el valor normal, en el valor de pH neutro, ellos eclosionan de manera normal, es decir, debería ser antes el máximo, porque el pH los está matando. Esta gráfica es la inversa de la A, entonces en este caso no tomaría la D. Respuesta correcta al 100%, la A. Para la 116, la respuesta correcta es la A. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Vamos bien, estoy yendo lo mayormente explicativo para que todos ustedes me entiendan y quede claro todo el proceso y tengamos buenos resultados, ¿listo? La 117 dice, los científicos afirman que la disminución de los niveles de pH en el océano afecta la vida de diversas especies oceánicas. Están diciendo, yo veo que en el océano, cuando yo le bajo el pH, al menos 1, 2 o 3, o sea, varios animales se ven afectados. ¿Cuántos se ven afectados? Empiezo a ver. Calamares se vuelven somnolientos. Huevos de krill no funcionan, no explotan y se mueren. Y peces de arrecife se vuelven presas fáciles, es decir, se vuelven lentos, pendejos, es la palabra correcta. ¿Listo? Entonces, eso me está diciendo ahorita sí. Con base en lo anterior, esta afirmación debe considerarse una evidencia, porque se muestra que que a pHs bajos no hay vida en los océanos. ¿Listo? ¿En qué momento yo estoy midiendo el valor del pH? Yo estoy diciendo pHs bajos, yo estoy diciendo pH de 1, 2. No, en ningún momento estoy midiendo los valores, entonces yo no puedo concluir diciendo esto, a pHs bajos no hay vida, y menos que yo no hice un experimento. Yo no llevé el agua del océano, por ejemplo, no llevé una parte del océano, un tramo del océano. Esto es el océano. Esto es un tramito, un delta del océano. Esto no lo llevé un pH de 0. Y vi si se morían todos. Eso yo no lo hice en mi experimento, ¿listo? Entonces yo no puedo concluir sobre eso. B, una conclusión, porque los científicos son rigurosos en los análisis de la información. Muy bien, esto nos hace quedar muy bien. Los científicos somos muy rigurosos analizando información, pero concluye algo en relación con el pH y los animales. Dice algo sobre el pH y los animales. Como está diciendo Joana, no tiene relación. Aquí no están relacionando la pregunta. La pregunta es: ¿el pH afecta a los animales? Y la conclusión lo que dice es como si yo le preguntara a usted, ¿la comida está rica? Y usted me dijera, sí, porque yo estaba bien vestido. No tiene sentido. Tiene que haber una respuesta ligada a eso. Tiene que decir, el pH sí afecta a los animales porque observé estos comportamientos. O el pH no los afecta porque observé que no habían cambios en sus estilos de vida. Entonces, ¿qué observamos ahí? Que es falso. ¿Listo? C. Una evidencia porque no analizaron si a pHs inferiores a 1 se mantienen estos resultados. A pHs inferiores a 1 estoy teniendo pHs extremos. Y como ya dije en la gráfica, a pHs extremos, miren lo que pasa con los huevos de krill. Todos mueren. Entonces, a pHs extremos, ¿ustedes creen que va a sobrevivir algo? No. Entonces, ese análisis de decir, por debajo de 1 estaré matando a todo el mundo y no voy a observar nada. Simplemente animales muertos. Entonces, no. D. Una conclusión.
Vamos a ver, la única que nos queda es esa, vamos a ver qué dice. Una conclusión, porque estudiaron variables para demostrar los cambios en la vida de los océanos. ¿Qué variables estudiaron? Estudiaron pH, diferentes pHs, neutro y ácido, de 3 especies. Cada una de las especies una variable, variable calamar, variable krill y variable pez de arrecife. Obtuvieron diferentes variables, midieron qué pasa con ellos y determinaron una respuesta. Es qué reacción tienen cuando le cambian el pH. Entonces, esto está bien estipulado hasta ahí. Por tanto, la D intuitivamente sería la única respuesta que nos satisface. 117, respuesta correcta la D. ¿Listo, chicos? Hasta ahí vamos bien y vamos entendiendo todo esto como si fuera perfectamente. Nos quedan las últimas 3 preguntas, vamos a analizarlas. La 118 dice: durante un experimento se determina la temperatura de ebullición del agua, se puso una olla de 1 litro de agua y se calentó. Cada 10 minutos se registró la temperatura y se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla. Con ustedes ya hemos hablado, miren, tiempo de 0 a 40, bien. Temperatura, voy midiendo la temperatura, entonces yo puedo hacer una gráfica, ¿cierto? Donde yo tengo aquí tiempo en minutos y voy a ir construyendo la respuesta, temperatura, que es lo que yo mido en grados centígrados. Entonces, cuando tengo 0, tengo 18, listo. 10, 1, 2, vamos a hacerlo, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y por acá 100, listo. Cuando tengo 0, arranco de 18, supongamos que es por aquí. Listo, cuando tengo 10, subo hasta 43, supongamos por aquí. Cuando tengo 20, subo hasta 68. Listo, supongamos por ahí. Cuando tengo 30, llego hasta 93. Y cuando tengo 40, llego hasta casi 100. Llego hasta 100. ¿Listo? Miren esa gráfica. Ahorita sí, ustedes recuerdan que yo les dije que es cuando yo analizo un proceso continuo o tengo un experimento, él montó la olla y en ningún momento dijo, cambié la olla y me dio otra olla diferente, cambié el agua por aceite. No, es la misma olla y le estoy midiendo una propiedad constante. Cuando yo hago eso, yo puedo hacer un diagrama de línea, puedo graficar como si esto fuera una línea, ¿cierto? Porque es una buena interpretación del dato, me está queriendo decir 0. Si usted sigue la línea, va a encontrar el siguiente valor, una temperatura. Siga la línea y va a encontrar los valores. Hasta que llega a 100. Y en 100, todos sabemos que cuando alcanza el punto de ebullición, se puede mantener una constante un ratico. Pero entonces estamos viendo esa gráfica. ¿Cuál de esas gráficas se parece a la que tenemos acá? Efectivamente, como dice el compañero Esteban, la que se parece es la B. ¿Listo? Vamos a analizar. Aquí dice a 0 aproximadamente 20, a 10 aproximadamente 40, que es lo que 18, 43, a 20 aproximadamente un valor cercano a 60, 68, a 30 un valor cercano a 100, 93, y en 40 un valor de 100. Muy bien. Esta gráfica representa perfectamente los datos mostrados en la tabla. Veamos la A también puede ser, pero solo punticos. Pero miremos la A aquí en la variable tiempo. Si vemos bien de una vez, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 minutos. Entonces me va queriendo decir 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Y eso no fueron las variables que yo medí 10, 20, 30, 40. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el tiempo no tiene los valores correctos. Entonces, descartados. ¿Listo? La A se fue solo por eso. La C me está indicando un histograma. ¿Puedo yo representarlo con un histograma? Y se me antoja, listo. Está mal visto porque simplemente como estoy teniendo la misma olla y estoy siguiendo procesos similares, ese sistema pues debería ser continuo, debería ser una línea. Pero pues yo quiero representarlo con un histograma y nadie me lo va a negar y hágale. Entonces veamos, a los 0 minutos aproximadamente 18. Bueno, bien, se lo voy a pasar. A los 10 minutos aproximadamente 25. Miren, aquí está. ¿Listo? Y a los 10 minutos, ¿cuánto me da realmente? 43. Falso este dato.
A los 20, aproximadamente 45, y a los 20 tengo 68, falso. Los datos que representan esta gráfica no concuerdan con la tabla. Entonces, falso. Y un pastel o un diagrama de torta representa comúnmente un porcentaje. ¿Listo? Entonces, miren aquí dice 0 por 0 minutos representa el 15%, es decir, que la población total, el 15%, tiene un valor de 0 minutos. Eso no tiene sentido. Estoy representando un porcentaje en función del tiempo, pero en ningún momento estoy relacionando bien, o sea, 0%, pero dígame qué valor tiene la temperatura ahí. Aquí no estoy en ningún momento relacionando con la temperatura. ¿Dónde está? 0 minutos, 15%, eso no me dice nada. ¿Cuál es el valor de temperatura durante esos 0 minutos? Durante 40 minutos me dice que fue el 12%, pero ¿el 12% de qué? Yo no puedo decir que el 12% es la temperatura, yo necesito un valor. Entonces, esto no me entrega datos a mis representativos. Es más, me está generando una incógnita más. ¿A qué hace referencia con porcentaje? Yo le digo 5 minutos, 40%. ¿40% de qué? De temperatura, de calentamiento, de enfriamiento, de tiempo. ¿Sí me entienden? Entonces se descarta. Respuesta correcta, la A. 115 o 116, 118, perdón, 118 la A. ¿Listo, chicos? Entonces ustedes simplemente sin ver la respuesta pueden ustedes buscar y plantear la pregunta. Si no, vayan a ver la gráfica, ¿listo? Y busquen que los datos de la gráfica les concuerden perfectamente. Tienen que hacer match, tienen que hacer congruencia entre los datos que representa la gráfica y la tabla o los datos que presentan el problema, ¿listo? Siempre tiene que haber una congruencia. Si ustedes encuentran ya un solo dato anómalo, manden esa respuesta sin pensarlo al carajo, ¿listo? Ahora sí, hasta ahí vamos comprendiendo. Vamos a la siguiente, también es de gráficas. Entonces la siguiente dice, un estudiante cree que cuanto mayor sea el volumen de ácido acético, mayor será su punto de ebullición. Ah, listo, él está queriéndome decir volumen. Si yo aumento el volumen, a mayor volumen, mayor punto de ebullición. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Coge diferentes cantidades, miren en la tabla. Para comprobarlo, tomó 5 volúmenes diferentes de ácido acético, los calentó hasta que se comenzó a evaporar y midió la temperatura de ebullición. Los resultados son mostrados en la tabla. Listo, vemos que 20 mililitros. Los calentó y ¿qué obtuvo? Encontramos el punto y obtuvo que evaporó a 400 grados Kelvin. Luego cogió otro y aumentó el volumen. ¿A cuánto? A 40. ¿Y a cuánto evaporó? A 400 grados Kelvin. Nuevamente voy a hacer lo mismo. Listo, miren, 400. A 60, ¿qué pasó con 60? Nuevamente 400 Kelvin. ¿Qué estoy notando yo aquí? Que independientemente del volumen que yo use, voy a tener la misma temperatura. A 60 mililitros, 400 Kelvin. Y acá, a 100, 400 Kelvin. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué obtuve? Obtuve que la temperatura de ebullición fue una constante. Una constante que tiene un valor de 400 grados Kelvin. ¿Listo? Y miren, aquí en la gráfica, ¿cómo lo muestro? Si ustedes unen un punto, unen los puntos y obtienen una línea recta, les está queriendo decir que hay un proceso constante. A medida que varía el volumen, la temperatura se mantiene en un valor, en este. Es decir, que es una constante. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan una gráfica de X contra Y y observen una línea recta, quiere decir que el valor de Y es constante para cualquier rango de X. ¿Listo? Eso quiere decir, Y es constante para cualquier X. Bueno, ahí ustedes me perdonarán, no significa para todo, pero si son exquisitos, cualquier rango de X, no me voy a poner matemático. ¿Listo? Eso indica ese movimiento. Ahorita sí,
¿Qué viene aquí a hacer, a colar y a hacer colación? Que podemos hablar de eso para que ustedes lo tengan presente siempre. Ya se los había dicho antes y se los vuelvo a repetir aquí, propiedades de la materia. Entonces, propiedades, ¿cuáles son? Ya ustedes se las saben, extensivas, como por ejemplo, ¿cuál? El volumen, como por ejemplo, ¿cuál? La masa. Entre más volumen tienen, pues la propiedad se extiende, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 20 litros. La masa, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, se extiende. Y las propiedades que son intensivas. Es decir, que independientemente de la masa, usted donde lo mida, así lo mida aquí en 1 gramo y así lo mida en el océano, va a ser la misma. Dentro de ellas, ¿cuáles habían? Punto de ebullición, punto de fusión, densidad, por ejemplo, ¿se acuerdan? Sabor. Usted coge 1 kilo de sal y lo puede probar por cualquier lado que le va a saber salado, ¿listo? Color, todas esas son propiedades intensivas, ¿listo, chicos? Entonces, el punto de ebullición es una propiedad intensiva, es decir que independientemente de la masa que usted tenga, va a ser siempre el mismo valor. Lo que va a tardar, ¿qué va a tardar? El tiempo que se demore, posiblemente tarda un tiempo menor que se tarda un tiempo menor que se tarda un tiempo menor que y se tarda un tiempo menor que este último. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí. Entonces, ahora sí. De acuerdo con los resultados del estudiante se puede concluir. A. La hipótesis de él era, cuanto mayor sea el volumen, ¿dónde está? Cuanto mayor sea el volumen de ácido, mayor será el punto de ebullición. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es falso. Listo. Porque he demostrado que la temperatura es constante para cualquier volumen. Entonces vamos a buscar las que sean falsas. A, falso, su hipótesis es falsa, correcto. B, su hipótesis es verdadera, no. Vamos a ver de paso el por qué. Porque se demostró que 100 mililitros de ácido acético alcanzan una mayor temperatura de ebullición. Yo veo que 100, el puntico es igualito a 80. Entonces, falso. C, su hipótesis es verdadera, falso. Vamos a ver el por qué. Porque distintos volúmenes de ácido acético tienen la misma temperatura de ebullición. Su hipótesis es verdadera. La hipótesis de él era que si cambiaba el volumen, el punto de ebullición variaba. Aquí me estoy diciendo que es verdadera porque distintos volúmenes de ácido acético tienen la misma temperatura. Esta justificación contradice lo que él estaba diciendo, entonces, falso. ¿Listo? Y nos queda la A y la D que dice que también la hipótesis es falsa. Dice, su hipótesis es falsa porque la temperatura de ebullición del ácido acético es muy diferente de la del agua. ¿En qué momento yo estoy comparando las temperaturas del ácido acético con la del agua? En ningún momento. Por tanto, esto no tiene lógica y lo descartamos. La D, por tanto, nos queda como la única respuesta correcta. Veamos si es cierto. D que dice es falsa, bien, porque se demostró que la temperatura de ebullición no varía al variar el volumen de ácido acético. Varios volúmenes mantienen la temperatura constante. Muy bien, al variar los volúmenes no se varía la temperatura. Muy bien, respuesta correcta la 119, la D. Muy bien, y hemos aprendido todo esto el día de hoy. La última y nos vamos. Los cañones están diseñados para disparar un proyectil a gran distancia sin tener en cuenta los efectos del aire. La única fuerza que actúa sobre el proyectil es el peso y el alcance horizontal del proyectil depende únicamente de la velocidad inicial a la que se dispara y el ángulo teta de inclinación del cañón como se muestra en la figura. Entonces, tengo un componente, tengo una bala que le estoy lanzando. La velocidad inicial es la velocidad con la cual yo la disparo del cañón. Y en su recorrido lo único que la va a afectar, ¿qué es? El peso. Que el peso es igual a la masa por la gravedad. Listo, la masa que tenga el proyectil lanzado por la gravedad. Eso lo va a tender a tirar hacia abajo. Y la velocidad, resulta que la velocidad siempre se va a mantener en esa dirección. ¿Qué ocurre? Que entonces, si ustedes tienen un componente, ustedes dibujan en el plano, la velocidad presenta este sistema.
Pero resulta que acontece que yo puedo decir que la velocidad tiene un componente en el eje X, es decir, una proyección en el eje X, un vectorcito acá que la compone, y eso lo voy a llamar Bx, y un componente en el eje Y, que va a ser simplemente este valor que alcanza aquí. Componente de la velocidad X, componente de la velocidad Y. Cuando yo lo sume, voy a tener la velocidad total. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir hasta ahí. Y que solo afecta el peso y la velocidad. ¿Listo? Cuando se dispara el proyectil, la velocidad sobre el eje Y cambia continuamente, mientras que en el eje X permanece constante. Vamos a explicar esto por qué. Voy a pasarlo para acá. Entonces, mi bala, recuerden, la bala sale disparada, aquí la afecta el peso, m por g es igual al peso, y ahorita me dicen que también viene una velocidad. Ahora, vamos a descomponer esto en los diagramas que yo hice acá. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas. La primera fuerza que yo voy a tomar en cuenta que está afectando sobre mi cuerpo, que el cuerpo simplemente va a ser este punto. Listo, lo voy a ubicar ahí en el eje. Ahorita sí. El peso siempre va a ir hacia abajo. ¿Listo? ¿Y el peso va a ser igual a qué? Masa por gravedad. ¿Listo? La velocidad, ya vimos que la velocidad aquí tiene un componente en el eje X que lo voy a tomar como esta proyección. Entonces, velocidad en el eje X. Y asimismo, voy a tomar un componente de ese sistema y lo voy a llevar a el eje X. Velocidad en el eje Y. Entonces, ¿qué dijo Sir Isaac Newton? Usted sume fuerzas en todos los ejes para determinar si el sistema está en movimiento o reposo. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tengo? Este sería el 0. Tengo una velocidad en el eje Y, que ella, ¿qué va a hacer? Va a intentar subirme el proyectil. O sea, como está disparando desde arriba, ya va a intentar subirlo. Y se va a encontrar con que hay una fuerza llamada peso que la va a arrastrar hacia abajo. ¿Listo? O puedo decir que la velocidad menos la masa por la gravedad. ¿Listo? La velocidad donde en el eje Y. Entonces, esa velocidad lentamente se va a ir haciendo más pequeña, va a irse disminuyendo, va a irse acortando. ¿Por qué? Porque el peso va a hacerse más fuerte. Es decir, a medida que va pasando el movimiento, ella va subiendo, entonces la energía cinética se va a ir perdiendo, la velocidad se va a ir haciendo más pequeña, hasta que en el punto máximo, quien va a primar es el peso, es decir, este vector de aquí se va a ir haciendo cada vez más pequeñito, velocidad en Y se va recortando y el peso se mantiene constante, entonces el peso va a ir primando y como va a ir primando, el movimiento va a ir hacia abajo, es decir, el proyectil va a caer. Veamos, sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X, ¿qué tengo? Velocidad en X. ¿Y hacia este lado tengo algo? No, no tengo nada. Entonces, la única sumatoria de fuerza en el eje X es la velocidad. Por eso el proyectil siempre va a ir en el eje X, siempre va a haber un movimiento, siempre va a ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Sí ven? El movimiento en el eje X, si yo lo definiera, va en ese sentido. Pero en el eje Y, ella sube, llega hasta aquí y después baja. Eso es lo que nos muestra la figura. Entonces nos preguntan, cuando se dispara un proyectil, la velocidad sobre el eje X cambia continuamente, cambia porque el peso le está tirando hacia abajo, mientras que en el eje Y permanece constante. ¿Por qué? Porque en el eje Y no está afectándose nada, no hay nada que la contrarreste. ¿Por qué la velocidad en el eje Y cambia y en el eje X permanece constante? Porque en el eje Y actúa el peso del proyectil. En el eje Y tenemos efectivamente el peso del proyectil, hasta ahí vamos bien. Y en el eje X no actúa ninguna fuerza, solo la velocidad, hasta ahí vamos en doble chulito, estamos bien. B, porque en el eje X actúa el peso del proyectil. En el eje X, ¿qué es este? XY, por si se les olvidó. ¿Ustedes ven que actúa el peso en este eje? En este que está aquí, ¿vemos que actúa el peso? No, yo veo que aquí actúa en Y. Yo veo que aquí actúa en Y. Entonces no actúa en el eje X, siempre actúa en el eje Y. Listo, recuerden, el peso siempre va hacia abajo, por tanto siempre va a actuar sobre el eje Y. Punto. C, porque el proyectil tiene forma esférica. El proyectil puede ser en forma de elefante, en forma de cuadrado, que siempre el peso va a actuar y
siempre usted podrá lanzar el proyectil y la forma no interfiere en el movimiento. Falso. Y D, porque el ángulo de inclinación apunta únicamente en el eje X. Ustedes ven que el ángulo apunta únicamente en el eje X, no, el ángulo también tiene un componente que lo va a elevar con respecto a una altura, es decir, tiene un componente Y y tiene un componente X. El ángulo no es de un solo eje, el ángulo da una proyección y una inclinación en el plano, entonces no es cierto. Respuesta correcta la A únicamente, ¿listo? 120 la A. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Nos demoramos? Sí, pero entendimos todo, ¿listo? Y explicamos la mayoría de este sistema. ¿Hasta ahí alguna pregunta que los note un poquito no participativos? No, profe. Listo, no tiene ninguna pregunta. Entonces, siendo las 5:46, por el momento, para que puedan trabajar, no los voy a saturar más. Vamos a ir al Classroom. Mientras se guarda esto, vamos a ir al Classroom, vamos a ver qué tenemos en el tablón de trabajo y vamos a ver, este ejercicio ya lo resolvimos, entonces resolvimos el tercer simulacro, ¿listo? Vamos para el cuarto. El cuarto simulacro es el SN15. Vamos a echarle una repasadita rápida porque quiero que vean la diferencia. Este SN15 es mucho más unificado que el que ya teníamos. ¿Listo? En este es más viejito, por eso es que es SN15, es decir, del 2015. El 16 era del 2016. Y esperemos que cargue. Y miren, acá vemos. Esto de aquí es una pregunta sobre materiales, habla sobre química. Esto de acá tiene que ver protones, electrones y neutrones. Eso es relacionado a química. La siguiente es un experimento de 10 chimpancés jóvenes, 10 chimpancés viejos. Eso está relacionado con biología. En este caso, vamos a ver que se encuentran muy ligadas. La 55, aquí nos bajaron una hoja, no hay una hoja. Entonces, la 55 es de esas que dice, la 54, la 55 y la 56. Esas dos no necesitan porque no hay información para ellas, entonces son nulas. Aquí, en la 57, de una le digo, la que está arriba, la flecha que se encuentra arriba es la radiación permitida, la que está abajo es la radiación bloqueada, ¿listo? Para que lo tomen en cuenta a la hora de responder. Y vamos viendo que estoy relacionando, esto es de biología, habla de ADN, esto es, habla de aceleración y velocidad, esto es física. En este caso, entre más viejas eran las pruebas, más se enfocaban en un solo tipo, o sea, preguntas monotemáticas. Entre más hacia acá, integran todo. De una pregunta le pueden sacar física, química y biología. O pueden tratar de confundir al nombrar aspectos químicos, pero la pregunta en sí es biológica. ¿Listo? En este caso no, en este caso miren, aquí veo estructuras químicas. Esta pregunta es química. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer con este de acá. Este de acá, entonces, para no saturarlos, mañana iniciamos con este cuestionario y para mañana entonces ustedes ya tendrían que empezar a dejarme las respuestas aquí en el simulacro. ¿Listo, chicos? Ese sería el trabajo. Vamos a ver cuántas respuestas ahorita tenemos. Espero que sean ya todas las 11 que debo tener. Listo. Y con base en eso trabajaremos el día de mañana. ¿Listo? ¿Hasta alguna pregunta? ¿Tenemos algún comprobante? Sí. Veo que hay hasta más, hay 20 respuestas. Listo, ahorita tendré que calificarlas y evaluar qué. Listo. Listo. Bien, ahí están. Ahorita los analizo ustedes y los veo porque aquí están las respuestas de ambos grupos. Muy bien. Entonces, con base a eso, ya mañana trabajaremos en este simulacro. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Para dejarlos ir a descansar. No, profe. Listo, chicos, no hay problema. Entonces, por hoy creo que los saturé suficiente información. Digiéranla, analícenla. Necesito que yo sé que la hora es horrible y que esta hora nos da sueño, pereza y todo, pero traten de sacarle el jugo a esto lo más que puedan. Recuerden que ustedes están pagando por aprender, entonces saquen el jugo, participen, pregunten, aporten. ¿Listo? No siendo más, chicos, entonces voy a detener la grabación y me voy a colocar en el
proceso de subir estas grabaciones para que ustedes las